Niños, esta semana vamos a ver el tema del Imperio Incaico. Vamos a conocer cómo es que se origina este nuevo imperio. Bueno, nuevo y muy importante porque fue uno de los imperios más importantes de América, ¿ya? ¿Recuerdan la semana pasada que hablamos de la cultura Chimú, que fue una de las culturas que desapareció gracias a los incas? Pues bueno, vamos a ver. El imperio incaico o el imperio del Tahuantinsuyo fue un grupo de personas que vagaba por la tierra en busca de, valga la redundancia, tierras fértiles donde establecerse. Iba capitaneado por un jefe de la panaca, un ayar, en este caso, un hombre. Entonces, este pueblo por mucho tiempo se estableció en el Cusco. Pero luego, pasaron muchos años, empezaron a expandirse porque necesitaban más ir hacia otros lugares. Y es por eso que se dio la conquista de otros pueblos. Pero esta conquista de algunos otros pueblos fue por medios pacíficos, o sea, por tratos, acuerdos entre los incas, en este caso el señor inca, y los caciques de estas regiones. Si el cacique aceptaba pertenecer al Tahuantinsuyo, es que ellos no perdían su clase social, o sea, la nobleza. Pero si se negaban, pues lamentablemente utilizaban la fuerza, ¿verdad? Y era así. Por eso es que lograron tomar la posesión de muchos pueblos, como los chimús, como los chancas, etcétera, ¿verdad? Pero su conquista logró abarcar muchos países, se extendió a abarcar hasta Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y hasta Argentina. Por eso es que estos países tienen algunas tradiciones parecidas o similares e incluso hay vestigios de nuestra cultura en esta parte de estos países. Incluso se dice que posiblemente la tumba de nuestro último inca, Manco Cápac, se encuentra en Ecuador. Aún es incierto, no se sabe con exactitud, pero sí hay, digamos, vestigios de eso. ¿Ya, chicos? Muy bien, pero ¿cómo se funda este imperio? Pues se funda, según las leyendas, por el Inti, el dios Sol. Pero bueno, ¿cómo se origina? ¿Por qué se dice que el dios Sol? Pues existen dos leyendas, fuentes, dos fuentes de nuestra historia, que son las fuentes orales, o sea, las leyendas, las historias que se cuentan de generación en generación. Bueno, de estas dos leyendas son las leyendas de los hermanos Sayar y la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Son las leyendas más conocidas. Entonces, dice la leyenda que del cerro Tampotocto, es decir, de Paracaitambo, salieron 4 hermanos, cada uno con sus mujeres. ¿Quiénes eran los hermanos? Eran Ayarmanco con su esposa Mama Ocllo, Ayarcachi con su esposa Mama Cora, Ayaruchu con su esposa Mama Ragua y finalmente Ayarauca con Mama Huaco, quienes partieron de Paracaitambo a buscar tierras fértiles donde vivir. Eso cuenta la historia, pero dice también la historia, la leyenda, que en el camino los 3 hermanos, Ayarmanco, Ayarucho y Ayarauca, tenían miedo de la fuerza de Ayarcachi. Claro, Ayarcachi hacía alarde, él decía que era el más fuerte, pero eso era verdad.
Así que los hermanos le tendieron una trampa. Hicieron que Ayarcachi regrese al cerro Tampoctocto. Y al regresar al cerro lo encerraron en una cueva. Al gritar, Ayarcachi hizo temblar la tierra, pero se quedó encerrado. Así que continuó el camino a Ayarmanco, Ayaruchu y Ayarcachi, junto con las 4 mujeres. En el camino, llegó hasta una cueva, donde encontraron a un ídolo de piedra en el cerro Guanacaure. Pero Ayaruchu se saltó encima del ídolo. Al ídolo le molestó mucho, así que lo convirtió en piedra y se tuvo que quedar. Así quedaron 2, Ayarauca y Ayarmanco, con las 4 esposas. Iban caminando los 2 hermanos hasta que en las faldas de la montaña le salieron alas a Ayarauca y voló en lo alto de los cielos hasta que aterrizó y finalmente se convirtió en piedra. Finalmente quedó Ayarmanco, acompañado de las 4 mujeres, y es así que él fundó la ciudad del Cusco. Claro, no se llamó Ayarmanco, sino luego se cambió el nombre por Manco Cápac. Y así Manco Cápac, con su esposa Mama Ocllo y junto a sus hermanas, fundaron el Tahuantinsuyo. Esta es la leyenda de los hermanos Aya. Pero como existía otra leyenda más, que fue la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Aquí ya no tenemos más hermanos, solamente los 2. Manco Cápac y Mama Ocllo fueron hijos del dios Sol, 2 hermanos y esposos a la vez. Ellos salieron de las aguas del lago Titicaca con la misión de encontrar la tierra en la cual pudieran fundar el imperio del Tahuantinsuyo. Su padre, el dios Sol, les entregó una vara de oro, donde sería el instrumento en la cual podían identificar a la tierra indicada. ¿Qué quiere decir? Que si la vara de oro se hundía con facilidad, pues allí fundarían el imperio. Y así caminaron por mucho tiempo, hasta que llegaron al cerro Guanacaure, donde la vara se hundió. Pues esa era la señal de que era la tierra indicada. Ustedes se pueden dar cuenta que en ambas leyendas hay semejanzas y a la vez diferencias. La semejanza más importante es que finalmente llegaron hasta el cerro Guanacaure, donde se funda el imperio, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estas leyendas son reales, ¿ya, chicos? Ahora, después del imperio del Tahuantinsuyo, este imperio dura casi 5 siglos. Y durante todo este tiempo gobernaron el imperio inca 2 grandes familias, 2 dinastías, que fueron los Urin Cusco y los Anan Cusco. ¿Pero por qué se dividen en Urin y en Anan Cusco? Pues debido de dónde se origina su familia. Urin Cusco viene del Bajo, que quiere decir del Bajo Cusco. Y el Anan Cusco es el Cusco alto. ¿Ya? Chicos, muy bien. Aquí está. Dice, se denomina así porque los primeros habitaron en la parte baja del Cusco,
y los segundos la parte alta. ¿Ya? Además, este imperio duró hasta la conquista de los españoles. Cuando los españoles llegan, ya nosotros nos fuimos conquistados. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a ver a los incas que pertenecían a las dos dinastías, tanto del Uri como del Anan Cusco. En el Uri Cusco tenemos a Manco Cápac, que fue el fundador, Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui. Esos son los primeros gobernantes. Los últimos gobernantes fueron Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, que él es uno de los incas que realmente tiene historia. Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, los últimos incas del imperio. Ahora, cada uno tiene una función muy importante, pero vamos a ver algunos que realizaron ciertas proezas, ¿ya? Manco Cápac fue el primer inca. ¿Ya? Fue el que fundó este imperio. ¿Y qué significa su nombre? Su nombre significa jefe poderoso, ¿verdad? Luego viene Sinchi Roca, el inca que puso el nombre al Cusco. Inca Roca fue un personaje muy importante. Él logró que los chancas huyeran y no intentaran conquistar nuevamente el Tahuantinsuyo. Y sobre todo, mandó a construir el Yachay Huasi, la escuela de los varones. Pachacútec fue un personaje muy importante, como les dije. ¿Ya? Él derrotó a los chancas. Además, organizó el Tahuantinsuyo en 4 regiones importantes. Y, sobre todo, hizo oficial el Rumasimio, o quechua, como lo conocemos nosotros. ¿Ya? Huayna Cápac fue el que continuó con la expansión después de Pachacútec. Ya hasta ahí, Huayna Cápac extendió el Tahuantinsuyo hasta el río al río Ancasmaya. Ya, chicos, y finalmente tenemos a Huáscar y Atahualpa, los dos últimos incas, los hijos de Huayna Cápac, que se enfrentaron por el poder tras la muerte de su padre. Al morir Huayna Cápac y Ninan Cuyuchi, primera Auqui, ellos quedaron como herederos, pero el trono le pertenecía a Huáscar. Pero Atahualpa se sintió envidioso y fomentó una lucha de poder entre ellos. Esto es lo que originó, chicos. Luego viene Pachacútec. ¿Por qué nombramos a Pachacútec? Porque gracias a Pachacútec, digamos, empezó a extenderse lo que es el Tahuantinsuyo. Su verdadero nombre fue Cusi Yupanqui. Fue hijo del Inca Huiracocha. Cuando llegaron los chancas, Huiracocha huyó por miedo. Y él, Cusi Yupanqui, enfrentó a los chancas y los derrotó. Es por eso que toma el poder y se cambia el nombre Pachacútec, el que organiza todo. Eso significa su nombre. Este inca creó el sistema de caminos, conocidos como Cabañán o Caminos del Inca. Construyó puentes y tambos. Además, organizó el servicio de chasqui del correo incaico. Extendió y lo hizo obligatorio el uso del Rumasimi. El Rumasimi, que ese es el idioma original, conocido como quechua. Mandó construir andenes y el Ayahuas. Muy bien. Además, dividió el Tahuantinsuyo en 4 regiones.
Ya, pero ¿por qué lo dividió? Lo dividió para una mejor organización. Ya, esto estuvo ubicada, digamos, en Colombia y hasta el norte de Chile, incluso de Argentina, como lo mencioné, que se extendió. Ya, también tuvo que ver en el Océano Pacífico hasta el valle del río Amazonas. Hasta allí se extendió. Ya, chicos. Entonces ahí fue cuando tomó el nombre de Tahuantinsuyo, las 4 partes del mundo. ¿Y cuáles fueron esas regiones? Fueron Chincha y Suyo, que es el más grande del imperio. Tenemos Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo, la región más pequeña del Tahuantinsuyo. Ya, chicos, entonces así fue como se dividió. ¿Y por qué lo dividió? Lo dividió para una mejor administración. Ya, chicos, muy bien. Hasta aquí hemos visto el Imperio Incaico. Ya vamos a ver mucho más temas y vamos a conocer más de nuestro Imperio Inca. Nos vemos, chicos, la próxima semana. Cuídense.